tampoco es demasiado raro. Ya la prevalencia y eso no vamos a ocuparnos ahorita de eso. Pero, entonces, el gold estándar entonces tenemos un paciente joven con sangrado de tubo digestivo de origen oscuro, es decir, no está claro que sea tubo digestivo alto y no está claro que sea tubo digestivo bajo. Entonces, nuestro paciente, le hacemos su tecnesio 99 y le vamos a diagnosticar que tiene un divertículo de Meckel, ¿de acuerdo? Entonces, así sería. Ahora, ¿qué otra cosa se le puede hacer ahí? Por ejemplo, todas las expectativas que se tenían sobre la cápsula endoscópica, está padre, pero a ver, yo, desde que la presentaron, yo la vi en un congreso en Miami, algo así. Desde su primera presentación hasta ahorita, sí, se esperaban muchas cosas, más de la cuenta, para los resultados. Entonces, dependiendo de cada centro, de repente van a decirnos unos niveles de certeza diagnóstico en los diferentes padecimientos, etcétera. Pero la verdad que si fuera una condición totalmente de certeza diagnóstico del 100%, todas las instituciones harían un esfuerzo por tenerlo. Sí, y la información sería mucha, pero realmente sí. Ahora, de todas maneras, nadie dice nada en contra. Por ejemplo, si tú tienes un paciente que se le batalló con el tecnesio para un divertículo de Meckel, de repente es factible que llegue a la cápsula y entonces ve un doble lumen. Y si es el signo del doble lumen en la cápsula endoscópica, entonces ahí tendríamos datos de un divertículo de Meckel, ¿de acuerdo? Ahora, yo nomás les pregunto esto. ¿Qué no tenemos un robot, ¿sí? En Marte y desde aquí le hemos estado dando unas instrucciones? Pregunta. Sí. ¿Verdad que sí? Entonces, a mí hay algo que no me checa. Hay algo que no me checa, pero que indiscutiblemente todo eso va a pasar. Es que la cápsula endoscópica, el paciente se la toma y luego ya se va deslizando, como dicen aquí todos, así el asunto es, se va deslizando, se va resbalando como gordita en tobogán, ¿sí o no? Entonces esperamos que dé resultado así. ¿Y qué es lo que está pasando? Que en unas partes se va bien rápido y que si lo sacas 55,000 imágenes cada 24 horas, como tú ahí nos mencionaste, entonces, ¿y para qué queremos que nos mande de las 55,000, 45,000 de un pedacito donde no avanzó la cápsula bien? Entonces, esas limitantes ahí están. Ahora, sí, no me acuerdo cuál fue el robot, pero parece que el Infinity, ¿no? Decían, a ver, el robot que está en Marte, por favor, quiero que hagas una perforación de tal roca, o sea, de tal área. Y entonces saca sus instrumentos el robot y hace una perforación. Y luego ya saca las características del suelo y se analizan ahí con varias técnicas, cromatografías o análisis de radioinmunoensayo, lo que tengan, ¿sí? Y obviamente pues van equipadas con un chorro de tecnología que pues nosotros ni cuenta. Pero lo que sí nos damos cuenta es que se le da una orden al robot y el robot actúa, ¿sí o no? Bueno, entonces esta capsulita no le podemos dar ni una orden, ¿te fijas? Entonces, pero, en la evolución del sentido común dice, pues sí, esa capsulita al ratito va a ser equipada, ¿sí? De varios detalles, haz de cuenta que esa capsulita es como los drones, ¿verdad? A ver, ahorita el dron nomás lo equipamos para que ponle nada más una camarita. Ah, no, pero ahora ya al dron le equipamos de una canastita para que pueda soltar víveres, para que pueda soltar medicamentos. Pues ya viste que ahí hicieron en algunas partes de Estados Unidos unas pruebas para unos drones que entregan pizzas a los que estén en la playa, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces, a esa capsulita al rato le vamos a decir, a ver, entrégate unas pizzas ahí en tal lugar. A ver, y esa es la parte del sentido común que a mí me dice que hay mucho desarrollo. Tú ves ahí gente que
estamos desarrollando un brazo biónico, un brazo robótico, y cada vez le dices un chorro de funciones que se asemejan más a las funciones del ser humano. Entonces, hay mucha investigación. En la cápsula, como que digo yo, a ver, le falta más tecnología y puede llegar una revolución tal en la cápsula que pueda dejar obsoletos muchos otros sistemas de diagnóstico. Pero por lo pronto, o sea, eh, eh, vamos, vamos a meter una cápsula y digo, a ver, esta cápsula le dije, a ver, por favor aquí, sí, ya nos dijiste que hay un sangrado, pero contrólalo, ¿sí? O sea, ahí ponle un clip, ponle una banda, ponle una electrocoagulación, ponle un heater proof, ponle una sustancia, ponle adrenalina, ponle varias cosas, todo lo que pueda haber. Y entonces dice, bueno, es que no, la cápsula ahorita no, es que la cápsula no está equipada, ¿se fijan? Pero lo que no quiere decir que no estemos potencialmente ante una tecnología. Bueno, yo nomás les digo esto de sentido común, que un niño no agarra un carrito y lo pone en la placita o donde, en un jardín, ¿sí? Y le da vuelta y luego ya sabe dónde va a chocar, etcétera, etcétera, etcétera. Y el niño hace que se le vuelva su carrito a sus manos. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué una cápsula, ¿sí? No puede ser guiada a través del lumen y que no me tome de las 55,000 imágenes que toma cada 24 horas, ¿sí? Que no me tome 48,000 imágenes de lo que ella quiera, sino de lo que yo quiera. Entonces, y que aparte tenga capacidad sensitiva para mejorar su diagnóstico, pero también tenga una capacidad terapéutica que, como es toda la tecnología, a lo mejor va a ir avanzando al pasito. En este momento la cápsula no nos toma biopsias, no nos toma citologías, la cápsula no es terapéutica, pero o sea, si ya sabemos que le estamos dando órdenes a un robotito en Marte desde aquí, el sentido común dice que la tecnología dice, a ver, toma la cápsula y cuando vaya en el esófago yo la manejo, como un carro, ¿sí? Y ahí métele primera, segunda y todo, y varios detalles. Pero ahorita el consenso es, hay expertos en eso, pero, o sea, sí, sobre todo los primeros años que yo vi ¿cómo se llama? El desarrollo de la cápsula y todo eso, muy poquitos datos, y me imagino que hay demasiada gente trabajando en ello, pero que el sentido común dice que es así de lógico. Tú metes un instrumentito, que yo aquí lo tengo en una pantalla, yo tengo mi tubo digestivo, yo veo por dónde estoy manejando mi carrito y yo sé todo lo que le voy a hacer. Entonces, esa es una tecnología que potencialmente tiene mucho para dar mucho. Pero por lo pronto, pues nos sirve para el sangrado de origen oscuro. Para el colon, nada que ver. Para el colon, mecánicamente, ustedes saben que una vez que hay experiencia, en 11 minutos llegamos desde la margen anal al ciego. En 11 minutos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué le vas a meter una cápsula para que te saque 55,000 imágenes del colon? En 6 minutos se explora el tubo digestivo alto y ahí, nada más porque tú no quieres tomarle fotos, pero tomarían más de 55,000 imágenes porque tomas un video también continuo de eso y entonces ahí no compite. O sea, por eso la medicina es así de especial. Nada es para todo, ¿sí? Nada es para todo, ¿sí? Y precisamente como nada es para todo, ¿sí? Las doctores en formación tratamos de ver, ¿sí? ¿Qué es lo que sí sirve de cada técnica? De cada prueba, cuánto diagnóstico hago y con cada instrumentación y con cada técnica quirúrgica o de cualquier otro tipo, tengo un resultado. Entonces, ok, vamos a seguirle ahí, viejito, por favor. Muy bien, doctor. Voy a dejar de compartir yo mi pantalla y va a continuar mi compañera, Andrea. Andrea, muy bien, Andrea. Vamos a ver, pues sí. Listo. Bueno, vamos a continuar con las hemorragias de colon y recto, que también pueden referirse como hemorragias digestivas bajas. En esta parte de la presentación abordaremos las principales causas de hemorragia, pues, de esta parte del tubo digestivo y así como su manejo.
Pero pues nada más como aclaración, la hemorragia por neoplasias es muy común y es una causa muy importante de sangrado. Sin embargo, no lo voy a abordar en esta parte porque lo veremos más adelante al final de la presentación. Entonces, en primer lugar tenemos la enfermedad diverticular, pero hay que recordar estos conceptos. La diverticulosis es la sola presencia de divertículos que por lo general cursan sin inflamación y sin sintomatología. Recordemos que los divertículos son sacos que protruyen a través de la mucosa y que son relativamente comunes con la edad adulta y sobre todo en el mundo occidental. La enfermedad diverticular puede puede dividirse en dos, que es la no complicada y la complicada. Pues la no complicada es la presencia de estos divertículos junto con manifestaciones clínicas como el dolor en el cuadrante inferior izquierdo, las alteraciones en el hábito defecatorio y también pues hay rectorragia y meteorismo. Y por otra parte, la enfermedad diverticular complicada es cuando hay una diverticulitis, es decir, que ya aparece una inflamación de los divertículos o cuando estos divertículos desarrollan la complicación pues, de cualquier otro divertículo, como puede ser una infección, perforación y el sangrado, que es lo que en este caso nos importa. Recordemos que los divertículos son más comunes en el colon distal, donde en el 95% de los casos hay un compromiso sigmoideo debido a que esta zona del colon tiene menor diámetro y pues si recordamos la ley de Laplace pues van a tener mayor presión. Entonces por eso los divertículos son más comunes en esta zona del colon. Sin embargo, el sangrado por lo general en un 50 a 90% de los casos es posible que provenga del colon derecho. Entonces, por lo general, pues para que el sangrado en estos casos, pues sería lo que le daría las manifestaciones pues, a la persona, ¿no? Entonces, ese punto que acabas de decir es importante que lo tengan bien en su cabeza. O sea, el colon sigmoides tiene más frecuentemente divertículos, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Lo acabas de decir. Sí. Ok, bueno. Pero, y entonces, los divertículos del colon derecho, ¿sí? Son más raros. ¿De acuerdo? Pero en las estadísticas que nos refieren al tema del sangrado, dicen que en dado caso serían causa frecuente de sangrado, o sea, sangran con mayor frecuencia los divertículos del lado derecho. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso, nomás que decimos, a ver, sí es cierto, pero ¿cuáles divertículos voy a encontrar yo más frecuentes? O sea, porque de repente está como colitis ulcerativa crónica inespecífica, predominantemente recto sigmoidea, ¿sí? Entonces, pero puede haber en todo el colon. Los divertículos, los que más fácilmente pueden sangrar serían los del colon derecho, ¿sí? Pero los divertículos, la diverticulosis más frecuente y con divertículos con sangrado, entonces los vamos a tener más frecuentemente sigmoideos o de colon izquierdo, ¿de acuerdo? En términos generales yo les diría, ¿cuáles son los sitios más frecuentes de diverticulosis? Son descendente bajo y sigmoides. Descendente bajo y sigmoides. Ok, una vez hecha esa aclaración, síguele, doctora. Ok. Para que se produzcan las complicaciones de los divertículos, es decir, pues para que se produzca el sangrado, los principales factores de riesgo son el uso de AINES, la edad avanzada, la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión, cardiopatía isquémica, insuficiencia renal crónica y la hiperlipidemia. Y aquí es lo que nos importa, que a pesar de que el sangrado pues puede llegar a ser común en los divertículos de colon derecho, por lo general todos los episodios de sangrado van a ser autolimitados en un 70 a 80% de los casos, por lo que no va a requerir mucho tratamiento. Ahora, fíjate lo que acabas de decir, ¿eh? Muy importante lo que acabas de decir.
Porque entonces a nosotros, cuando alguien tiene una urgencia de un sangrado digestivo bajo, ¿sí? Entonces, no, es que ya que lo cheques, ya checa el dato, chécame el dato. Entonces, de repente, endoscópicamente, ¿sí? Se puede checar a un paciente mejor cuando le has dado eso que acaba de decir la doctora Andrea. O sea, aquí es 70 y hasta en el 85% de las veces los sangrados de tubo digestivo bajo se van a autolimitar. Entonces, cuando se tranquilizan, a la primera vez que ya están tranquilizados, hay mero, hay que hacer la endoscopia de colon. ¿Sí? Hay mero. O sea, eso usualmente nos va a tomar 48 a 72 horas. Hay mero, ¿sí? Y luego, cuando el sangrado es masivo y no somos felices con la preparación del colon y todo ese asunto, o sea, no, sí. Entonces, hay veces que tenemos que entrar a una colonoscopía con el colon mal preparado, etcétera, etcétera. Bueno, haciendo una aclaración, que cuando la hemorragia es fuerte, entonces el mismo colon, o sea, la peristalsis se aumenta y toda la materia fecal que ha estado saliendo y entonces de repente, o sea, de repente no vamos a tener problema por el nivel de contenido fecal que haya, sino vamos a tener problema con la cantidad de sangre que se nos está acumulando en forma de coágulos, ¿sí? Para la visualización correcta. Pero hay veces que no tenemos ninguna escapatoria, ¿sí? Más que entrar a hacer un diagnóstico. Y si no se hace un diagnóstico preciso, ¿sí? Acuérdense que ya también les he dicho lo importante que es hacer un diagnóstico topográfico, ¿sí? O sea, un diagnóstico por zona. Si yo, mira, este divertículo está sangrando, aquí ya lo vi, mira, su cuellito, de aquí tengo unas gotitas que están, o sea, en mi presencia, cuando apenas lo estoy viendo, él está sangrando. Entonces, ahí haz de cuenta que tú haces el diagnóstico. Pero de repente, importantísimo, para salvar la vida del paciente y para la información que le vamos a dar, si tú eres el cirujano para ti mismo, pero si no, eres la persona, si el caso lo tiene un cirujano o un coloproctólogo, etcétera, tú tienes que ayudarlo a darle un diagnóstico topográfico o regional. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que le digas a un paciente, ¿sabes qué? Entré y no vi nada. A que le digas, oye, ¿qué crees? Entré y yo le vi divertículos al paciente en el sigmoides y en los últimos centímetros del colon descendente. ¿Qué crees? En el resto del colon no hay un solo divertículo. Entonces, ese diagnóstico regional le salva la vida al paciente. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí, doctores? Sí quedó claro esa parte, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, a ver, bueno, entonces vamos a resecar esa parte, sigmoides y distal de descendente, ¿sí? Entonces hago una bolsita de Hartmann del lado distal, ¿sí? De acá de recto sigmoideo, dependiendo del nivel que se haya hecho la recesión sigmoidea, ¿sí? Y le hago un estoma, o sea, una colostomía de descendente, y el paciente le salvas la vida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante? Oye, ¿sabes qué? Mira, mi endoscopía me dice que sí tenemos alguno que otro divertículo pequeño, mediano en el descendente o en el sigmoides, pero yo no le encuentro ni una gota de sangrado activo. Fui limpiando cada diverticulito, lo fui limpiando y no tengo sangrado activo. ¿Y qué crees? En el colon derecho veo algunos coágulos, ¿sí? Y veo que no veo, es decir, veo que nuestra visibilidad está muy limitada, pero, y ya vi que tiene 2 o 3 divertículos, pero no preciso, ¿sí? Si están sangrando o no, o tienen estigmas de sangrado reciente o qué. Entonces, le dije, mira, no le hace, ¿sí? No le hace, o sea, si a eso es la única, si a esa calidad de diagnóstico llegamos, entonces a mi paciente, ¿sí? Que no está, aunque tenga divertículos pequeños del colon izquierdo y no me están sangrando, entonces yo le hago una ileostomía a mi paciente y le hago una hemicolectomía derecha, ¿sí? Y en ese momento le salvo la vida al paciente. ¿Sí se fijan? Lo mismo para el transverso, aunque no se les menciono así en esa secuencia, en ese orden, porque esto es con la frecuencia que pueden pasar cosas.
Fuera de eso, cosas anecdóticas, podemos tener un divertículo fecal que sea el culpable de absolutamente todo, pero también podemos tener un divertículo que sí, que por la frecuencia de la presentación de la diverticulosis esté en el sigmoides. Y bueno, y ahí le hacemos un tratamiento en agudo, sí, o bien no lo logramos, pero hicimos un diagnóstico regional, ¿sí? Topográfico, y con eso le salvamos al paciente la vida, ¿sí? O sea, es importante para que lo tengan en su cabeza, y si esa expectativa no la tenían ahorita, ya la tienen ahorita bien clara. Hay veces que no se necesita tanta precisión, sino nada más una región para salvarle la vida a nuestro paciente. Seguimos, doctora. Ok, bueno, vamos a pasar con la colitis ulcerosa crónica inespecífica, que es una afección inflamatoria crónica caracterizada por episodios recurrentes y remitentes de inflamación limitada a la capa mucosa del colon. Por lo general afecta al recto y al colon descendente, y este tipo de enfermedad, el CUSI, se puede dividir en cuatro formas. La leve, que es cuando tiene 4 o menos deposiciones por día con o sin sangre, sin signos de toxicidad sistémica y una tasa normal de sedimentación globular. También son comunes los dolores, el tenesmo y periodos de estreñimiento. En la moderada va a tener heces más líquidas y van a ser sanguinolentas hasta más de 4 veces por día. Va a haber anemia leve que no va a requerir transfusión sanguínea y el dolor abdominal no va a ser tan severo. Y por último, en la severa, los pacientes van a tener pues ya heces sueltas, francamente sanguinolentas, que van a ser pues más de 6 veces al día, y va a haber dolor severo, fiebre, taquicardia, anemia, y la velocidad de sedimentación globular va a estar elevada. En estos casos, el sangrado pues va a ser severo solo en 10% de los casos y masivo hasta en un 3%. Las manifestaciones clínicas van a incluir la diarrea con sangre, el dolor abdominal cólico, tenesmo y la incontinencia. Y por lo general, pues los síntomas van a ser precedidos por episodios autolimitados de sangrado rectal. Para realizar el diagnóstico, primero hay que realizar pues, la anamnesis, y aquí hay que investigar la frecuencia de las heces, sobre todo en el último mes. También hay que investigar factores de riesgo, infecciones por amibas, ingesta reciente de antibióticos y otros fármacos. En el laboratorio hay que investigar mediante coprocultivo, por ejemplo, pues, la presencia de agentes microbianos como Salmonella, Shigella, Campylobacter, y sobre todo E. coli o 157H7, que es la que ya habíamos visto anteriormente. Los hallazgos endoscópicos van a incluir una pérdida de la vascularidad debido a la congestión de la mucosa, dándole una apariencia eritematosa, como es estas que vemos aquí en la imagen. También pues va a haber una granularidad de la mucosa, exudado, edema, erosiones, y pues va a estar muy friable al tacto. Y también es posible que haya una hemorragia espontánea mientras se realiza la colonoscopía. También pues en los casos más graves puede estar asociado con macroulceraciones, sangrado profuso y exudados que son copiosos. Al mismo tiempo que se realiza la colonoscopía, se puede realizar una biopsia, que esto pues va a incluir abscesos, ramificaciones de las criptas que van a verse acortadas y van a tener un desorden y atrofia de estas criptas. Y cuando se realiza el laboratorio, pues como hay un sangrado, va a haber una anemia microcítica que va a ser hipocrómica, aumento de la velocidad de sedimentación globular, más de 30 milímetros por hora, una disminución de la albúmina y anomalías electrolíticas. Esto sería en cuanto al sangrado por la colitis ulcerosa crónica. Ahora, en cuanto al... ¿Cuánto sangra la colitis ulcerosa crónica en específico? ¿Cuánto sangra? Usualmente no van a ser sangrados muy profusos, ¿de acuerdo? Son, no es un sangrado que te vaya a chocar el paciente, ni te vaya a causar alteraciones hemodinámicas de tu caso. Entonces, lo que tú ya dijiste es un sangrado a veces leve y moderadito. Como está acompañado de dolor, entonces es de los signos que alertan. Si nuestro paciente tiene dolor, ¿sí? y sangradito, el paciente, ¿sí? rápido va a ir
¿sí? Con su doctor para que le haga el diagnóstico. Entonces, UCI sería rarísimo que diera una alteración, alguna alteración hemodinámica, ¿de acuerdo? Es un sangrado ahí tranquilito. Y nomás recordar que tanto UCI, Crohn y la enfermedad celíaca, las tres son enfermedades premalignas, ¿de acuerdo? No se les olvide. Las tres tienen una tasa de CA de colon por arriba de la población abierta. Seguimos, doctora. Ok, bueno, vamos a pasar con la colitis isquémica, que es una enfermedad común en adultos mayores que se produce por una reducción transitoria del flujo sanguíneo, sobre todo en la flexura esplénica, el colon descendente y colon sigmoides, que generalmente son sitios cuyo flujo sanguíneo colateral es limitado. Para que se produzca esta enfermedad puede haber como factor predisponente una isquemia colónica no oclusiva, oclusión arterial por embolia o también una trombosis venosa mesentérica. Las manifestaciones clínicas van a incluir dolor abdominal leve localizado al cuadrante inferior izquierdo, seguido con 24 horas de sangrado rectal o diarrea con sangre. Y los factores de riesgo para que esté presente este sangrado van a ser el infarto de miocardio, la hemodiálisis, fármacos y drogas ilícitas y cualquier procedimiento que involucre la comunicación arteriovenosa como el bypass cardiopulmonar, una cirugía aortoilíaca o en todo caso una fístula arteriovenosa mesentérica y la trombofilia. En este caso, pues también el sangrado va a ser episódico y va a ser autolimitado. ¿Sí? Entonces, bueno, pasaríamos a las hemorroides, que las hemorroides van a aparecer cuando las venas submucosas se van a dilatar y si son por encima de la línea dentada, como vemos en la imagen, van a ser hemorroides internas. Sí, cuando son por encima son hemorroides internas y cuando son por debajo de la línea dentada van a ser hemorroides externas. Bueno, las hemorroides son una enfermedad común, sin embargo muchas veces van a pasar desapercibidas debido a que son asintomáticas y con bastante frecuencia, pero a veces pues puede aparecer prurito como el único síntoma. Estas hemorroides pues van a ser más probables que sangre cuando están asociadas a una coagulopatía o cuando el paciente toma anticoagulantes. En esta imagen nosotros podemos ver una hemorroide externa que pues está sangrando y pues las manifestaciones clínicas, como les digo, pues por lo general son asintomáticas, pero cuando pues ya sangran, la sangre va a ser roja brillante, va a recubrir las heces, o puede que realmente no recubran las heces, pero que sí dejen un goteo ya sea en el inodoro o en el papel higiénico cuando el paciente se limpia. Para tratar las hemorroides, el primer paso pues va a ser el cambio en el estilo de vida, pues para facilitar la defecación, ya sea que cambie su alimentación, que haga ejercicio, y también pues en aquellas situaciones en las que no sea suficiente se puede complementar con baños de asiento, con laxantes formadores de masa y con ungüentos o supositorios. Esto es en cuanto a las hemorragias de recto. Entonces, ahí en las hemorroides, ¿sí? Tú ya bien dijiste, podemos tener hemorroides internas o externas, pero esas hemorroides internas pueden salir a través de la margen anal, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces acuérdate que de esas internas llegan hasta afuera y de repente, pues, o sea, ¿a qué me iba a referir? De que tienen un patrón que pueden ser mixtas, ¿de acuerdo? Tanto afuera como adentro, ¿sí? Y luego, otra cosa de las hemorroides, pues, obviamente es una causa de sangrado bien frecuente, ¿sí? Sería de lo más frecuente, pero no por frecuente ustedes a un paciente que tuvo un sangrado de tubo digestivo bajo, en este caso se manifestaría por rectorragia, ¿sí o no, doctora? Así es. Rectorragia, o sea, sangre roja rutilante, ¿sí? Una mancha, así como cuando hay sangrado por la nariz, epistaxis, entonces, así sería. Y
y de repente escasas cantidades de sangradito en el papel higiénico, pero son de sangre roja rutilante. ¿De acuerdo? Pero volvemos a lo mismo, ¿sí? Ahorita tengo una paciente en Durango, ¿sí? Que es una pacientita que pues le dio varias oportunidades a su doctor porque estuvo sangrando de tubo digestivo bajo. Entonces, el doctor médico de toda la vida de su familia le dio tratamiento fácil, 6 meses para hemorroides. Y la paciente tenía un carcinoma de sigmoides terrible, a un nivel de que ya no nos dejó lumen para revisar el colon completamente, o sea, se había cerrado todo su lumen. La paciente la operamos, le hicimos una resección segmentaria. Después ella hizo una lesión única, metastásica a hígado, y afortunadamente se le hizo una segmentectomía hepática, y ahorita la paciente está muy bien después de, ahorita ya vamos fácil como a 10 años, ¿sí? 9 años. Pero ¿cuál es la moraleja? Cuando la paciente supo su diagnóstico y cómo se sintió tratada, a ustedes nunca se les vaya a ocurrir decirle a un paciente, ¿sí? ¿Sí? Cuando un diagnóstico superficial, porque en el diagnóstico superficial ayudaron 2 o 3%, porque el diagnóstico de eso, acuérdense, como dice, lo hace la señora de la casa, que ayude en la casa, ¿de acuerdo? No por decir nada discriminatorio, sino que porque pues ella no fue a la escuela de medicina, ¿de acuerdo? Esa es la parte. Nunca hagan un diagnóstico o sea, todos los diagnósticos superficiales donde quieran ustedes ayudar, no lo hagan. Mejor siempre tengan ahí precaución para cuando ustedes van a dar una información desde la edad que ya tienen ahorita, que sea un consejo de calidad, un consejo útil, algo que sí sirva, ¿de acuerdo? O sea, no están en una edad para decir un asunto así, ¿cómo se llama? Un comentario a la ligera, ¿sí? Que no tenga nada de sustento académico. Y si ustedes, ¿sí? Siempre hay que tener el respeto a las cosas, ¿sí? Porque ella, nuestra paciente, no es la primera paciente que veo llorar, ¿sí? Por un diagnóstico erróneo, ¿sí? La paciente, qué padre, le ha ido bien, pero ustedes saben que cuando el tumor de colon llega a la serosa y tiene invasión locorregional, su sobrevida a 5 años es de tanto %. Pero ustedes también ya saben otra cosa, ya ahorita ya la saben, ¿sí? Cuando lo vimos ahora a propósito de los pólipos. Los pólipos tienen un índice de replicación celular y de duplicación de su tamaño. Y dependiendo de sus dimensiones, es en el riesgo donde estamos. Y por lo tanto, si ustedes tienen un paciente diagnosticado a tiempo del colon, casi les digo que su paciente se les puede morir de otra cosa. Sí, si ustedes actúan bien haciendo un comentario adecuado para su paciente. Seguimos, doctora. Muy bien. Entonces, independientemente de la causa del sangrado de tubo digestivo medio o bajo, hay que realizar 5 pasos esenciales para diagnosticar y tratar la hemorragia. En primer lugar, durante la anamnesis hay que investigar el uso de AINES, antiagregantes, algún antecedente de polipectomía, síntomas anales y el dolor abdominal. Es muy importante evaluar el estado hemodinámico y se va a considerar como una hemorragia grave cuando hay asociación con una presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, cuando la frecuencia cardíaca aumenta a más de 100 latidos por minuto, hay síncope, anemia o descenso de hemoglobina de más de 2 gramos por decilitro. Se sugiere que hay que realizar tacto rectal y exploración anal siempre, en todos los casos, y colocar sonda nasogástrica en casos de hemorragia grave. Y también, si es necesario, valorar una transfusión de concentrados de hematíes. Estas son las medidas iniciales. Y bueno, en esta tabla les muestro las principales causas de frecuencia de sangrado
dependiendo de la entidad patológica. Por ejemplo, la enfermedad diverticular, sangre en un 20 a 55%, angiodisplasia 3 a 37%. Las neoplasias, como les digo, es una causa muy común de sangrado de tubo digestivo medio o bajo. Sin embargo, esto pues lo vamos a ver. Y pues aquí los diferentes tipos de colitis. Ahora, en cuanto al manejo, esto es sacado del Harrison. Nos presenta que cuando hay una hemorragia aguda de tubo digestivo bajo, lo primero que hay que hacer es valorar la inestabilidad hemodinámica. En caso de que pues, no esté inestable, dependiendo de la edad del paciente, es el protocolo diagnóstico que se va a seguir. Si es, por ejemplo, un paciente menor de 40 años, se puede realizar una sigmoidoscopía flexible. Y pues ya dependiendo de las otras patologías asociadas que tenga, por ejemplo, de que sea una anemia ferropénica, cáncer de colon familiar o que sea hemorragia abundante, pues se realiza una colonoscopía. Cuando ya supera esta edad de 40 años, se realiza una colonoscopía y pues dependiendo de los hallazgos que se encuentren al momento de realizarla, es lo que se va a seguir. Por ejemplo, si es el origen está identificado y la hemorragia persiste aún cuando se hace la colonoscopía, se puede realizar una angiografía y en caso de que todavía persista después de realizarle este procedimiento, hay que realizarle una cirugía como tratamiento final. Por otra parte, cuando está inestable hemodinámicamente, se realiza una endoscopía de vías altas y pues también se puede complementar con una colonoscopía. Cuando el origen, nuevamente, lo mismo, si dependiendo de cuáles sean los hallazgos, pues es lo que se va a realizar a continuación. Pero es pues básicamente lo mismo. Todo depende de del momento, lo que se encuentre en el momento, pues. Y con eso terminaríamos. Este esquema que tienes de conducción, estrategias, doctora, nomás grábense esto. Si yo tengo un paciente de menos de 40 años y le hago una sigmoidoscopía flexible, yo nomás les digo, eso ya casi prácticamente no existe, ¿de acuerdo? Ustedes le hacen una endoscopia de colon, porque ya les he platicado que tuve un niñito de ahí de 3 años con un sangrado de un pólipo de ciego, ¿de acuerdo? Y a esta altura ya hemos encontrado tumores de colon transverso primarios en pacientes de 27 años. Entonces, por lo tanto, nunca se ven o sea, si yo voy a durar 11 o 15 minutos para ir a mi ciego, mejor checo todo. ¿Sí, doctora? Sí. Esa parte nunca se les olvide. Todo el endoscopio, complétalo. Sí, o sea, de todos los estudios parciales casi nunca quedas a gusto. Solamente nos vas a limitar cuando sabes que yo ya entré y por cualquier motivo no puedo, no se puede, ¿sí? No se puede, pero por cuestiones de preparación o de la intensidad de la hemorragia. Por la intensidad de la hemorragia, si ya sabemos que el 85% va a ceder en forma espontánea, entonces prefiero usar mis 48 horas de espera y luego checar. ¿Sí? Y sobre la evolución del caso particular, para saber a qué paciente nos le vamos a pegar muy cerca para en el dado caso que potencialmente se vaya a tener que operar al paciente. Y luego esta parte que no hay que dejar pasar nunca, que mencionaste aquí, doctora, inestabilidad hemodinámica. Hay veces que aunque no tenga la inestabilidad hemodinámica, bueno, en esa secuencia está bien, pero cuando no hay inestabilidad hemodinámica, acuérdate, unas causas frecuentes y de las más frecuentes como patología como tal, no como patología individualizada, por ejemplo, si tiene divertículos, si tiene angiodisplasia, etcétera, pero como en términos generales, como un diagnóstico regional, ¿sí? Una hemorragia de tubo digestivo alto puede ser una causa de las más frecuentes de tubo digestivo bajo, ¿sí? Esta es una parte que siempre tienen que también saber eso. Entonces, oye, que mi paciente está sangrando y yo voy a utilizar mi tiempo para que me lo revisen del colon. Y si tu paciente, entonces ya va a entrar a una sala de endoscopía, entonces tú tienes que decir, revísamelo todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tu paciente le dice, oye, efectivamente, mira, el tubo digestivo alto está precioso, no tiene absolutamente nada, le dije, qué bueno, eso está muy bien, porque mi patología
aparte que ya sabíamos desde el punto de vista clínico y de nuestra estrategia que era del colon, de todas maneras, ahorita sí que ya confirmamos que efectivamente es del colon. Acuérdense, cuando nosotros tenemos un píloro que tiene un tono adecuado, o sea, que se contrae fuerte, ¿sí? Y si nosotros tenemos la úlcera más frecuente del ser humano, que es la úlcera duodenal de la cara postero-interna, entonces, ¿sí? Si el píloro está continente, el paciente no va a tener una sola gota de sangrado o de sangre en el estómago. Y si ustedes quieren darse por bien servidos porque se colocó una sonda nasogástrica y no salió nada de retorno hemático, ustedes todavía no están seguros que el tubo digestivo alto no tenga nada. Eso también ténganlo en la mente, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Ok, seguimos. Pues de hecho ya se acabó la clase, doctor. Seguiríamos mañana con las neoplasias de intestino. Ah, ok, bueno, ok. Todavía todo esto de manejo del colon, acuérdense, todavía podemos tener acceso cuando hablemos, por ejemplo, sangrado por hipertensión portal, que ahí realizaríamos varices esofágicas. Ahí iremos a algunos comentarios de terlipresina y de terlipresina, que es el análogo de la vasopresina, y también del ocreotide, ¿sí? Que son de las sustancias, ¿sí? Que ya les dije, en gastro, a lo mejor vamos a manejar unas 15 que vamos a saber las dosis. Todo lo demás no nos lo van a preguntar, pero es así. Pero eso, bueno, aprovechamos, lo vemos cuando vemos hipertensión portal. Nomás háganme un recordatorio. Sí, nosotros, ¿hasta cuándo vamos a seguir teniendo clases?